Me gustaría, por favor, compartir la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, 14. 2:14. Los niños me avisan que pueden ir arriba, tienen también su escuela bíblica, así que ya pueden ir tranquilamente arriba, ya están los maestros esperándolos. Libro de Efesios, capítulo, dije 2, verso 14. Si ya lo tienen, en la Reina Valera, listo, ¿no? Bien, dice 14. Porque Él es nuestra paz. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, y cuando se refiere a Él, se refiere a Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Dice, y vino, se refiere a Jesús. El apóstol dice, y vino, ¿quién vino? Jesús. Y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y a los que estaban cerca, o sea que habían dos grupos, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Ya vamos a ver a qué se refiere. Pero hasta aquí dice que las buenas nuevas fueron anunciadas a ambos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él, es decir, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí. Y lleva por mensaje el título, Un solo pueblo. Y quería contarles que en la antigüedad el mundo se dividía en dos sectores. Estaban los judíos, que se consideraban la nación escogida por parte de Dios, y el resto de las naciones, ¿saben cómo la llamaban? Le llamaban los gentiles. Entonces, cuando Jesús vino a traer el Evangelio no solamente llegó a los judíos, sino también llegó a los gentiles, es decir, al resto de las naciones. Y obviamente empezaron a convertir a Cristo y a seguir a Cristo. El apóstol Pablo también, cuando empezó a predicar el Evangelio, porque él hacía misiones, constituyó y levantó iglesias, y obviamente que la iglesia también estaba constituida por gentiles y por judíos. Pero había una rivalidad entre los judíos y los gentiles, porque los judíos se consideraban que era el pueblo escogido y nadie más. Y por ende rechazaban, ¿no es cierto?, a los gentiles. Y cuenta la historia que había un peligro. Dentro de la iglesia había un peligro porque esta división era manifiesta, era visible. La lucha o la enemistad entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Es decir, que el mensaje es dirigido a la iglesia, no es dirigido a gente que no conoce a Cristo, sino a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra algunas características que debe de tener la iglesia de Cristo. Y comienza diciendo en el verso 14, porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí tenemos el punto 1, dice, la iglesia es un solo pueblo, no hay dos pueblos, decía el apóstol Pablo, no hay gentiles ni judíos, hay un solo pueblo. Y aquí hay una palabra clave, dice, derribando la pared intermedia de separación. Literalmente, en el atrio del templo de Jerusalén había una pared que dividía
los judíos de los gentiles. Supongamos que acá están los judíos y acá están los gentiles, ¿no? Y había una pared literal que los separaba, que los dividía. Imagínense entrar a la iglesia, entrar por los atrios y encontrarse con una pared que diga, por este sector los judíos y por el otro sector los gentiles. Y no vaya a equivocarse el gentil de pasarse de sector, ¿no?, a los judíos, porque había un hermoso cartel, había una puerta que separaba de los gentiles de los judíos, había una puerta, dice, y había un cartel grande en todos los idiomas, griego, latín, y ahora podría decirse castellano, francés, no sé, un hermoso cartel que decía, a cualquier gentil que se le ose ingresar desde aquí a allá, debe morir apedreado. Imagínese usted que entre acá a la iglesia y encuentre ese cartel. No se le ocurra pasar de este sector al otro, porque lo vamos a tener que matar a pedrada. Y sin embargo hoy quizás me causaba, ¿no?, decir, ¿cómo puede ser eso? Pero eso existía y era literal. La enemistad era a tal punto que se había hecho manifiesto dentro de la propia iglesia, dentro del templo de Jerusalén. Es decir, que el peligro de división ya no era un corte de rostro, el peligro de división era algo literal que se veía. Por allá por acá los judíos, por allá los gentiles, y es una pared. Entonces, Dios en su misericordia le muestra a Pablo y le dice, le muestra figura, dice, no, la iglesia es un solo pueblo. Y esa pared intermedia de separación la derribó ¿quién? Jesús. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz? Jesús. Que de ambos pueblos hizo uno, es decir, judíos y gentiles. Ya no son judíos y gentiles, ahora son uno. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared literal fue derribada en el Espíritu cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Cristo no quiere que haya dos pueblos, quiere que haya uno solo. Y yo lo traía al hoy, ¿no? Esta palabra al hoy, ¿cómo la aplico? No puedo levantar paredes de separación entre mi hermano. ¿Usted es la iglesia o no? La iglesia no es el edificio en sí, la iglesia lo constituye usted y yo. Son personas con Cristo en el corazón, es la iglesia de Jesucristo. El concepto en sí mismo de iglesia es reunión o asamblea de personas, de cristianos. Es decir, que en la antigüedad se reunían quizás en el campo, ahí estaba la iglesia. Se reunían quizás los hermanos dentro de una casa de familia, esa era la iglesia. Es decir, que la estructura edilicia no constituye la iglesia, la constituye usted y yo con Cristo en el corazón. Amén. Cuando Cristo dice viene a buscar a su iglesia, no se va a llevar al edificio. ¿A quién se va a llevar? A usted y a mí. Ojalá que nos vamos todos juntos con el Señor, ¿no? Yo creo que es el deseo que cuando se escuchen las trompetas, todos salgamos y recibamos a nuestro Señor Jesús. Pero los fundamentos, como dicen los mosaicos, la parte hermosa de edilicia se quedará, pero no iremos nosotros porque somos nosotros la iglesia. Es decir que Dios estaba diciendo que no puede haber pared intermedia de separación dentro de la iglesia. No puede existir porque la pared intermedia de separación implica división. Vamos al segundo punto. La iglesia, dice, es un solo y nuevo hombre. En el verso 15, si me acompañan, dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es lo que abolió? Las enemistades. Fíjense en que abolir significa anular. Eso significa abolir, anular. En su carne, se refiere que Jesús en su carne, en la cruz del Calvario, anuló esas enemistades que habían entre judíos y gentiles. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Miren, era tanta la puja que tenían los judíos contra los gentiles, que los gentiles habían hecho tantas ordenanzas, tantos mandamientos, para que le fuera casi imposible de poder cumplir a los gentiles. Entonces ahí había la puja,
Porque los gentiles, como para ser parte, digamos, de la comunidad judía o querer ingresar, debían cumplir ciertos ritos, ciertas costumbres que muchas veces era imposible de cumplir. Entonces generaban enemistades. Imagínense como decir, nosotros somos los malos y ustedes son los buenos. Ahora Jesús dice que en su muerte en la cruz del Calvario, Él anula esa enemistad. Es decir, Jesús le dijo, yo no quiero que exista enemistad entre judíos y gentiles. Es más, las ordenanzas esas también son anuladas en la cruz del Calvario. Porque Jesús quiere un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre. ¿Qué es la iglesia? Un solo y nuevo hombre. Miren, la vieja humanidad dice que estaba caracterizada por enemistades. Esa era la vieja humanidad. Su característica era la enemistad. Soy gentil, no los quiero a los judíos. Y los judíos, soy judío, no los quiero a los gentiles. Y había división. ¿Sabe cuál es el propósito de parte de Dios ahora, la nueva humanidad? No que haya enemistad, sino que haya amistad. No que haya división, sino que haya unión. Esa es la característica que debería tener la iglesia de Jesucristo. Es decir, entre usted y yo, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber amistad. No tiene que haber desunión, tiene que haber unidad. ¿Me explico? Y no estamos hablando de una unidad física donde estamos todos congregados, porque podemos decir, estamos todos congregados, estamos unidos. No, no. Está hablando de unidad que va mucho más allá de la parte física. ¿Me explico? El hecho de decir, sí, hermano, me peleo con vos, me sacas ganas verdes con tu forma de pensar o el procedimiento de tu actuar o la forma en que te organizas, pero en Cristo Jesús no puede haber enemistad, tiene que haber amistad. Entre usted y yo tiene que haber amistad, entre su hermano tiene que haber amistad y tiene que haber unión. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios que dijo que la iglesia es un solo y nuevo hombre. No hay dos hombres, hay uno solo. Pero el hombre se encarga de hacer las divisiones. Si me acompañan en el verso 16 dice, y mediante, ¿está o no? ¿Mediante qué cosa? La cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Un solo cuerpo. No hay dos. Un solo cuerpo. Y aquí vemos que dice la palabra que mediante la cruz, es decir que con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió, Dios con los hombres y también con los demás. Dios no quería un pueblo judío, un pueblo gentil que se esté peleando. Él quería un solo cuerpo. Y Él dice, yo esa enemistad la llevé a la cruz del Calvario. Son un solo cuerpo. ¿Saben lo que dice 1 Corintios? No sé si me acompañan los chicos. 1 Corintios 12, dice que Cristo es como un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros diferentes. Mire, ¿cuántos miembros hay acá? Más o menos calculé 50 personas. Somos muchos miembros, pero constituimos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros que dependen uno de otros. Por eso todos los miembros son necesarios. ¿Usted puede decir soy necesario? ¿Puede decir esta palabra? ¿Soy necesario? Soy diferente. Más fuerte, soy diferente y soy necesario. Soy diferente a Nolasco, Nolasco es diferente a mí, pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Usted, supongamos Julia, es diferente a mí y yo viceversa, pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Álvaro es diferente a mí, tiene características y rasgos distintos, pero es necesario en el cuerpo de Cristo. Y hoy lo vemos, son necesarios en el cuerpo de Cristo. Y hoy está ahí, nos está ayudando también en la música, hace sonido, hace de todo. Es necesario, tiene diferentes, pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y ahora,
Dios quiere que podamos entender de que somos un solo cuerpo. Dice la Biblia también, pero ahora, dice 1 Corintios capítulo 12, en el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Wow. Miren, ustedes mira su hermoso cuerpo, ¿no? Fíjense en que usted necesita sí o sí, si tiene su mano izquierda enyesada, ¿la siente o no la siente? La va a sentir, porque va a estar inmovilizada y usted lo va a sentir porque necesita ambas manos, ¿no? Si usted se golpea el pie o lo enyesan en un pie izquierdo o el derecho, ¿lo va a sentir o no todo el cuerpo? Y sí. ¿Por qué? Porque es necesario, si bien es diferente, pero es necesario para el cuerpo. Ahora, el apóstol trata de enseñar a la iglesia de que todo el cuerpo es necesario. Hay una diversidad de miembros, pero todos somos necesarios. No podemos decir yo prescindo de Pepe, prescindo de fulano, prescindo de María, porque son diferentes, pero son necesarios para el cuerpo de Cristo. Y Dios dice que usted es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Quizás tiene una capacidad, un don diferente al mío y viceversa, pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y hoy usted se puede ver a su derecha, a su izquierda, hay ausencia de muchos de nuestros hermanos, de miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora, y estaría bueno decir, te extrañé, hermano. Es decir, llamar quizás un mensajito, obviamente no es para saber la vida del otro, ¿no? Pero quizás decir, supongamos, Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Te extrañé hoy en el sonido, espero que estén todas las cosas bien. Se extrañó tu ausencia, espero que estés bien. Está bien, no me cuentes, tranquilo, pero quiero expresarte que te extrañamos hoy. Espero que las cosas estén bien. Amén. Y si están mal, decís, bueno, voy a orar por vos. Quizás no me des detalles, tranquilo, porque la intención no es saber la vida de la otra persona, del por qué no vino. Si te lo cuenta bien, pero si no, decir, te extrañé, hermano, te siento, porque eres parte y miembro del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Así que si usted lo puede hacer y sabe algún teléfono, quizá un mensaje cortito así. Hola, querido hermano, te quiero en el Señor, te extrañé hoy. Espero que las cosas estén bien. Porque nos llama a que seamos no indiferentes, sino que sepamos cuando alguien no está bien. Seguimos, dice la Biblia en el 17:18. 17:18. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Quién es esto? ¿A quién se refiere? A Jesús. Y vino, es decir, ¿quién vino? Jesús. Y anunció las buenas nuevas. ¿Quién fue el que anunció? Fue Jesús. La buena nueva de paz a vosotros. Y escuchen, a los que estaban lejos, se refieren a los gentiles. ¿Por qué? Porque decían, estas personas están lejos del Señor. Dice, y a los que estaban cerca, se refieren a los judíos, porque los judíos se consideraban que era el único pueblo escogido por Dios. Ahora dice la Biblia que Jesús anunció las buenas nuevas a ambos pueblos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Y continúa. Y dice, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí lo que el apóstol quiere enseñarnos es que la iglesia es un solo sacerdocio. ¿Qué es la iglesia? Un solo. ¿Saben lo que hacían antes en la antigüedad, no? Escucha así bien cortito. Estaba el tabernáculo. El tabernáculo era así como una carpa que estaba dividida en partes. Y ahí se congregaban, ¿no es cierto? Ahí entraban personas específicas, los sacerdotes. Los sacerdotes entraban, ¿no es cierto?, al lugar que se llamaba santo, que era como una pequeña pieza, y ellos llegaban hasta ahí nada más, y podían disfrutar lo que había hasta ahí en la presencia del Señor. Pero luego había otra pieza más adelante, que se llamaba el lugar santísimo.
Y en ese lugar santísimo cuenta la historia bíblica de que solamente entraba una persona nada más, el sumo sacerdote, y lo hacía solamente una vez al año. Y solamente él tenía el privilegio de poder sentir la presencia de Dios y de poder escucharlo a Dios en forma audible y disfrutar de su presencia. Y luego él, y mientras tanto, ¿dónde estaba la congregación? La congregación estaba fuera de todo eso, expectante a saber cómo le fue al sumo sacerdote. ¿Qué nos dirá el sumo sacerdote? Porque él nomás entra y habla con el Señor. Eso era antes. Ahora, con la muerte de Cristo Jesús, todo eso ya no existe. Y dice que todos tenemos derecho a sentir la presencia de Dios. Todos aquellos que tienen al Cristo en el corazón y que lo buscan, pueden sentir la presencia del Señor, porque tenemos la función, el rol de un sacerdote. Solamente el sacerdote podía disfrutar de la presencia del Señor. Ahora Dios nos da esa misma función a nosotros. No estamos hablando de la túnica, estamos hablando del privilegio que tenían los sacerdotes, hoy extendido a todos los que tienen a Cristo en el corazón. Es por eso que usted, miren, este lugar, la plataforma, no es más santo que ese lugar, ni viceversa. Dios está en todo momento, en todo lugar. Usted se puede encerrar en la pieza y puede orar al Señor y usted va a sentir la presencia del Señor, porque ya no hay alguien que interfiera por usted. Usted puede escuchar la voz de Dios en forma directa. Ese es el beneficio. Esa es la iglesia. Wow, qué privilegio, ¿no? Imagínense que usted tenga que escuchar el culto desde afuera, ¿no? Algo parecido sería. Y acá estemos todos gozándonos en la presencia del Señor. Hoy las puertas están abiertas. ¿Cuántos dicen amén? El único que las cierra es el hombre. El hombre cierra las puertas, pero las puertas están abiertas para sentir su presencia. Seguimos en el verso 19 y vamos terminando. Verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de todos de los santos. La quinta figura que usa el apóstol Pablo dice que la iglesia es una sola nación. ¿Cuántas naciones habían antes? Dos, podríamos decirse. La nación judía y la nación de los gentiles, que constituían el resto de las naciones. Jesús dice: no, yo no quiero eso. Para eso muero en la cruz del Calvario. Hay una sola nación y esa nación es santa. Esa nación la constituye usted y yo. Somos esa nación. ¿Conoce a usted algún hermano quizás en Paraguay, en Perú, en Bolivia? Seguramente que sí. Mucha gente tiene contacto con gente de afuera, de México, son cristianos. ¿Y uno cómo se siente cuando habla con esas personas? Se siente que habla el mismo vocabulario, se siente de que es un mismo padre, que es tu hermano. Ya no hay una nación, si bien hay geográficamente, ¿no es cierto? Estamos divididos en naciones, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y demás. En el espíritu, todos los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador constituyen una sola nación, que es la nación escogida por Dios. Es decir, que Dios no hace privilegio, no hace acepción de personas. Aquel que conoce a Cristo y lo recibe, Jesús dice: venga, somos una sola nación, un solo cuerpo. Y termina diciendo el verso, y miembro de la familia de Dios. La sexta característica que el apóstol usa, o Dios usa para poder enseñarle. Recuerde, la iglesia, en aquellos tiempos, la iglesia primitiva, estaba en peligro de división. Se estaban dividiendo los hermanos. Había pelea, había enemistad, había división. Y bajo ese contexto viene esta palabra para enseñar que en la iglesia esa no es la característica de la iglesia de Cristo. Y termina diciendo que la iglesia es una sola familia. Y los miembros de la familia de Dios. Una familia está constituida por un padre, hermanos, ¿no es cierto? Hijos. ¿Quién es nuestro padre? Dios. ¿Quién es nuestro hermano mayor? El hijo primogénito, Cristo. Y nosotros somos hijos. Por la gracia de Dios somos hijos. En el momento que aceptamos a Jesús, pasemos a ser parte de la familia de Cristo.
Somos una sola familia. Mira a su familia que está a su lado. ¿Es familia o no? Es su familia. ¿Qué familia tengo? Dice. Está la familia biológica, obviamente, pero está la familia espiritual. Si bien no hay un vínculo biológico entre usted y yo, pero hay un vínculo espiritual y somos una familia en Cristo Jesús. ¿Y en la familia qué pasa? ¿Se pelean o no? ¿Cuántas veces se cortan el rostro o no le cortan el rostro? No lo hablo más. Y muchas veces se enojan la familia, ¿no? En la familia biológica se enojan, ¿no? Los hijos entre hermanos, padre e hijo, cónyuge, y hay muchas peleas. Y quizás muchas veces no se reconcilian. ¿Y en la familia de Cristo pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Porque muchas veces algunos tienen una forma de trabajar y otros tienen otra, y ahí chocan los criterios, ¿no? Y que no, que la silla tiene que ser así, y no, que tiene que ser así. Y hay que organizar de tal forma. Y muchas veces hay roces, hay peleas, y muchas veces hay corte de rostro, y muchas veces ni se miran, ni son cristianos. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo, el propósito? Es que esas cosas van a suceder, suceden y van a seguir sucediendo. Pero si entendemos cuál es el propósito de Dios, cuál es la característica de la iglesia de Cristo, vamos a entender que es una familia. Hermano, yo puedo pelearme con usted, seguro, le puedo blanquear el ojo, capaz que no lo saludo, muchas veces humanamente uno actúa con esa rabia, ¿no? Esa bronca y le corta el rostro, no quiere ni saludar. Pero si entendemos el propósito, entonces tenemos que entender, decir, hermano, tengo que solucionar el problema con vos. No puede haber enemistad entre vos y yo. No puede haber división entre vos y yo, porque si la hay, entonces no estoy cumpliendo con el propósito de Dios. No es la característica que debe tener la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden? Nos ponemos de pies. Nos ponemos de pies. Qué linda familia que tenemos, ¿no? Amén. Somos familia. Y ojalá nos podamos tratar como familia. Y también perdonarnos como familia. Porque acá hay un solo Padre que es nuestro Dios. Y tenemos que agradar al papá. Así que por amor al Padre, que Él murió en la cruz del Calvario matando las enemistades, yo no puedo generar enemistad. Tengo que ser instrumento de amistad. ¿Dicen amén? Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos porque nos has bendecido. Y así, Señor, como la iglesia primitiva ha pasado tantas dificultades, Señor, hoy también nosotros muchas veces las pasamos. Pero hoy hemos entendido, Señor, cuál es el propósito, las características de tu iglesia. Y queremos cumplirlas, Señor. Ser un solo cuerpo, un solo edificio, una sola nación, un solo sacerdote, un solo cuerpo. Una sola familia que puedes sentir también cuando hay un miembro que no está presente, cuando hay un miembro que está pasando dificultad. Padre, te damos gracias, Señor. Manténnos unidos, Señor. Tomamos, Señor, el desafío, el propósito de llevar a cabo y ejecutar tu palabra. Padre, pedimos, Señor, para que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda dividir, Señor, esta congregación, que pueda, Señor, traer división o pleitos. Y si lo hay, Señor, que se puedan solucionar de manera inmediata, Padre, porque es el propósito tuyo, Señor, es que haya una iglesia unida. Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que está presente y también por los que no están, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. No sabemos cuáles son las circunstancias por las cuales no están presentes hoy, pero queremos decirte, Señor, que los extrañamos. Deseamos, Señor, que tu mano esté allí, ayudándolo en la dificultad que esté pasando. Padre, te damos gracias, Señor, y oramos, Padre, para que cada también uno de nosotros podamos quizás enviar un pequeño mensaje a nuestro hermano y expresarle también nuestro cariño y expresarle que hoy lo hemos extrañado. ¿Por qué? Porque es parte de la familia de Cristo. Gracias te damos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.